Bienvenidos a una semana en el mundo, una semana en la que Donald Trump y Vladimir Putin anunciaron una próxima reunión entre ambos para tratar el final de la guerra en Ucrania. Nos preguntamos también sobre las consecuencias en una Gaza ya devastada del nuevo plan de Benjamin Netanyahu de ocupar la propia ciudad de Gaza, y en la región avanza Bolsonaro hacia una imputación total por golpismo tras su arresto por incumplir medidas cautelares. Bueno, como ya se habrán dado cuenta, no les habla Rosa Pérez Masdeu, que está de vacaciones. Me presento, yo soy Rodrigo Sedano, voy a estar acompañándoles en este programa en las próximas semanas. Y tengo que acompañar también a nuestros invitados aquí este viernes. Hoy me acompaña en el estudio Rafael Piñeros, ya le conocerán, analista internacional y profesor de Relaciones Internacionales en la Universidad Externado de Colombia. Desde Brasil nos acompaña también Mauricio Savares, él es corresponsal en Sao Paulo de la agencia Associated Press. Y desde Leeds, en el Reino Unido, Camilo Tamayo, periodista de The Independent y profesor de la Universidad de Huddersfield. Antes de empezar con nuestro debate hoy, les recuerdo que van a poder ver este episodio, todos los anteriores, en nuestro canal de YouTube y también en las principales plataformas de podcast que van a ver a continuación en sus pantallas. Ahí lo van a escuchar siempre que quieran. Así que ya, sin más dilación, vamos a comenzar con el anuncio de esa más que probable reunión cara a cara entre Donald Trump y Vladimir Putin para tratar el fin de la guerra en Ucrania. En principio podría producirse ya esta misma semana entrante, y recordemos que este anuncio ha llegado poco antes de que este viernes acabara ese plazo dado por Trump a Rusia para llegar a un acuerdo de paz. Toca esperar ahora esa reunión y ver si después se da también una reunión paralela a tres con Volodymyr Zelensky. Así que le quiero preguntar en primer lugar a Rafael Piñeros, nuevo episodio de este libreto que parece nunca acabar, pero Trump da la sensación de que sí que quiere presionar a Vladimir Putin. No sé, ¿qué podemos esperar de esta reunión? ¿Deberíamos esperar grandes cosas o todavía están muy lejos las posiciones de uno y otro? Yo pensaría que la reunión hay que mirarla con escepticismo. Usualmente este tipo de reuniones tiene un efecto más positivo para quien lo está buscando, y creo que quien lo estaba buscando era la Federación Rusa. Desde hace algún tiempo ya, Vladimir Putin señalaba la necesidad de encontrarse directamente con el líder de los Estados Unidos. Sin embargo, Donald Trump es consciente de que una reunión con Putin podría generar mucha susceptibilidad, tanto internamente como en los Estados Unidos, como en otras capitales del mundo. Recordemos que Putin y la Federación Rusa fue el país agresor, y por lo tanto no sería bien visto, porque sería como claudicar frente a esa potencia agresiva que en el 2022 decide invadir a Ucrania. Asimismo, creo que la lógica sería que hubiese un trabajo previo de equipos técnicos que fueran preparando documentos, cuestión que no es así. Un encuentro de tan alto nivel esperaría uno que sirviera para cerrar y no para iniciar una negociación de paz. Y en ese sentido los intereses siguen estando muy alejados. ¿Por qué? Porque lo primero que quisiera Ucrania, que lo ha expresado desde hace algún tiempo ya, es un cese unilateral y rápido al fuego. Lo mismo, por esa misma línea, está los Estados Unidos. Pero hemos visto que las negociaciones de este año desarrolladas en Turquía no dieron fruto, que se violó por parte de Rusia y por parte de Ucrania los acuerdos a los cuales se llegó. Mientras que tanto Putin como el presidente Trump señalan que un acuerdo de muy alto nivel permitiría llegar a un acuerdo de paz, y esa no es la lógica que busca Ucrania, sino que, por el contrario, se detenga primero el fuego y empezar unas negociaciones de paz. Bueno, pues me gustaría dirigirme ahora hacia Camilo, que nos recibe también, está acompañándonos desde el Reino Unido, porque más allá de este encuentro están también Ucrania y sus socios europeos, que imagino no se van a contentar con ser espectadores. Vamos a ver también lo que tiene que decir Keir Starmer. ¿Ves factible, Camilo, que acepten un tratado a dos sin levantar la voz, tanto Ucrania como el resto de Europa? Pues, estimado Rodrigo, primero muchas gracias por invitarme de nuevo al programa, y concuerdo completamente con lo que tú dices en el punto de que esta reunión entre Putin y Trump lo que demuestra es precisamente que hay una tensión muy fuerte entre la Unión Europea como actor, digamos que crucial para las negociaciones de una futura paz, y lo que Estados Unidos. Entonces, claramente hay digamos que como una tensión que no está resuelta entre Estados Unidos
la Unión Europea y que de alguna manera lo que pone es una nación, porque lo que hacen es precisamente retirar a Ucrania, que es un aliado muy fuerte de la Unión Europea, como lo sabemos, y pues gran parte del conflicto que sucedió es por su cercanía con la Unión Europea, pero lo que hace precisamente esa dinámica de marginalizar a Ucrania en las negociaciones, generar tensiones con la Unión Europea, pero lo que me parece más preocupante es que al no estar la Unión Europea presente en esa negociación, se pueden llegar a acuerdos de paz muy superficiales, porque lo que nos estamos dando cuenta con todas estas negociaciones es que hay que tener a muchos actores dentro de la mesa, hay que tener a Ucrania dentro de la mesa, hay que tener a la Unión Europea y que estos diálogos bilaterales de alguna manera lo que hacen es minar las normas de la diplomacia internacional, minar la confianza entre los actores que deben de alguna manera sentarse a pensar cómo parar esta guerra y su posible reconstrucción. Pero más interesante es también mirar cómo hay una crisis muy profunda de la geopolítica, de las relaciones internacionales, al ver que claramente la balanza ahora está entre Estados Unidos, entre Rusia, y que sencillamente Ucrania se ve como un invitado que no, perdón, como un invitado que no ha sido tenido en cuenta y que la Unión Europea también es un espectador que no ha sido tenido en cuenta y que de alguna manera genera y muestra esas tensiones. Claro. Rafael, vuelvo contigo aquí por algo que ya has señalado anteriormente. Claro, parece difícil que que Rusia vaya a aceptar unos términos que puedan parecer impuestos por Estados Unidos cuando ellos desde luego quieren salir vencedores de esta guerra. Y este nuevo anuncio de la reunión viene además después de una crisis dialéctica, al menos vamos a decir, entre Donald Trump y Dmitry Medvedev, el expresidente ucraniano. Parece difícil que con estas tensiones de verdad Rusia vaya a aceptar algo que no venga de su parte. Es que ese es el punto. Aquí yo creo que alguien tiene que salir sacrificado y no sabemos en qué medida y en qué magnitud sea o Estados Unidos y el presidente Donald Trump políticamente hablando, que ha buscado, que señaló desde que era candidato que podía solucionar el conflicto en los primeros 100 días y ya sabemos que eso no es posible, o sale damnificado Vladimir Putin porque esta ofensiva de 3 años largos que ha costado más de 10.000 muertos y de bajas rusas, que ha generado dificultades económicas, puede traer también consecuencias internas sobre su gobernabilidad, o sacrificamos a Ucrania y a Volodymyr Zelensky, que en este momento no pasa por el mejor momento políticamente interno, ¿sí? Tiene múltiples acusaciones de corrupción en su entorno más cercano y eso por supuesto condiciona. Entonces, si nosotros miramos cuál debería ser la situación adecuada, más lo que dice nuestro compañero de otros países y otra región que está significativamente preocupada, que pone una gran cantidad de recursos desde el punto de vista humanitario, desde el punto de vista político, y también lo está haciendo de manera incremental desde la perspectiva nuclear, militar, como lo de la Unión Europea, pues nos damos cuenta de que es una situación sumamente compleja en la cual alguien tendrá o algunos tendrán que salir perdiendo o territorio o caudal político o capacidad de negociación, ¿cierto? Yo por eso decía, hay que verlo con mucho escepticismo. Si bien todos quieren una fotografía, no sé si la fotografía sea el elemento que sirva para generar un proceso, primero, de cese al fuego y segundo, de paz, porque para ello se tienen que establecer una serie de elementos de garantía para todos. Las garantías de Ucrania es cómo me van a garantizar a mí mi seguridad, para la Federación Rusa es cómo evito que Ucrania y otros países sigan cayendo bajo la órbita de la OTAN o de instituciones occidentales, y para los Estados Unidos, cómo garantizo que yo no siga gastando recursos en un conflicto que no quiero, pero que quiero que otros se hagan cargo de él. Esa desde mi perspectiva sería como una lógica de 3 niveles. Pues muy interesante. Ya has apuntado algo que es la foto y también lo que pueden representar terceros países. Y quiero aprovechar que tenemos a Mauricio también desde Brasil, desde Sao Paulo, para preguntarle por esa alternativa, una posible tercera vía que podría haber significado al inicio Lula da Silva, que le vimos al inicio de su mandato, bueno, también intentar hablar de Ucrania, intentar hacer de mediador, pero le pregunto qué capacidad puede tener un país como Brasil. ¿O vamos a abrir también a otros países de los BRICS de mediar en este conflicto o de ser también a futuro, bueno, nuevos socios de Rusia, si esto finalmente llega a su fin y las relaciones están completamente rotas con Europa, con Estados Unidos? Bueno, en primer lugar, una cosa que es importante que cuando se trata de una reunión de Putin y Trump, son dos personas que, bueno, se puede creer que van a encontrarse cuando Trump ya esté con el avión salga de Estados Unidos y Trump ya esté donde hay el encuentro, y la misma cosa con Putin, ¿no? Porque ya
Ya se sabe que muchos arreglos y muchas conversaciones entre ellos que se hicieron por los canales diplomáticos también se terminaron rotas y hasta el último momento esta reunión puede no pasar, ¿no? Esa es una cosa importante con esos dos personajes que son impredecibles muchas veces, ¿no? En el gobierno brasileño también hay esa impresión de los dos, por supuesto, por la cuestión de los aranceles ahora, que también impactan a Brasil. Brasil, por supuesto, tiene una conexión importante con Putin, porque la expresidente Dilma Rousseff es la presidenta del Banco de BRICS y hace poquísimos días estuvo con Putin en Moscú, hablaron y por supuesto Lula y Dilma se hablan mucho y todo lo que haya de conversaciones con Estados Unidos, por supuesto, que pasa por esos canales diplomáticos también. Lo que puedo asegurar desde Brasil es que intentaron atraer a Putin para las reuniones de G20, para las reuniones de BRICS en Río de Janeiro. Nunca ha pasado por los temores de que la Corte Internacional emitiera algún comunicado más duro sobre ese tema para Brasil, que es un participante de esta Corte. Y por supuesto, Brasil, como otros países, tiene mucho interés que pase en este encuentro, porque, bueno, ya tenemos aranceles de un 50% en exportaciones, pero Trump ya ha dicho en estos días que pondría más aranceles más altos a países que negocien con petróleo de Rusia. Entonces, eso ya pasó con India. Por supuesto que Brasil teme que los 50% que tiene ahora, que tiene conexión con el juicio del expresidente Bolsonaro, por Trump, ¿no? Porque esa fue la cuestión que le hizo imponer esos aranceles a Brasil. Bueno, que eso sea más, que pueda ser 70, 75. Claro. Entonces, esa reunión tendrá intereses que van mucho allá de Estados Unidos y Rusia, que pueden impactar Latinoamérica, Asia y otros países también. Bueno, pues un breve comentario aquí de Rafael y vamos a pasar ya al siguiente tema. Yo creo que me parece muy interesante y creo que dentro de lo que tú señalabas en la introducción de una retórica que ha sido confrontacional entre Rusia y los Estados Unidos, al menos dentro de Dmitry Medvedev y el presidente Trump, más unos aranceles secundarios a aquellos países que no habían tenido ningún tipo de sanción, pero que lo pueden empezar a tener como la tiene India, más yo creo que un tercer elemento y es Trump en distintas ocasiones ha señalado que se siente defraudado de las intenciones reales de Rusia. Entonces creo que ahorita el balón sí ha girado y ha generado una mayor presión, al menos en las últimas 2-3 semanas, sobre los movimientos, porque sin duda alguna India tal vez no esperaba una reacción de los Estados Unidos y creo que también es un llamado muy fuerte para decir, así como no me tiembla la mano, dice Trump, para ponerle aranceles a India, podría ponérselos a China y podría ponérselos a otros países que estén dispuestos a seguir comprando ese petróleo y esos insumos que salen de Rusia, que no tienen ningún tipo de control y que por el momento o hasta el momento no tenían ningún tipo de sanción. Ese creo que puede ser un elemento que ha dinamizado, al menos esta última semana, las conversaciones para una posible reunión. Repito, sin que una reunión solucione el conflicto. Pues vamos a ver, desde luego esta semana lo vamos a saber, parece claro que se van a reunir, falta saber exactamente cuándo y dónde. Quiero cambiar ya de tema para hablar de Gaza, porque tras más de 10 horas de reunión, el Gabinete de Seguridad israelí dio luz verde al plan de Benjamin Netanyahu para ocupar la ciudad de Gaza, un paso hacia la ocupación total de la franja de la que habló Netanyahu en la cadena Fox. Hamás ha dicho que Netanyahu sacrifica así a los rehenes por sus ambiciones de ocupación, una crítica no muy distinta a la de algunos manifestantes israelíes que también le acusan de buscar salvarse a sí mismo. Así que quiero preguntarle a Camilo en esta ocasión, ¿estamos viendo una huida hacia adelante o esto quizás ya formaba parte del plan inicial? ¿Cómo podemos analizarlo? Pues, Rodrigo, sinceramente, para mí este paso es muy sencillo de analizar y es un paso más adelante hacia ver la monstruosidad. Hay algo muy bonito en las ciencias sociales, hay una figura muy bonita que es la figura de los monstruos, ¿sí? La figura esa de cómo lograr poder describir lo no humano y la maldad de alguna forma desde la figura de la monstruosidad. Lo que está intentando hacer en este momento el gobierno israelí con tomarse Gaza de esa manera es sencillamente otro paso más en la monstruosidad que está haciendo en la región y sobre todo en intentar de alguna manera seguir con su plan genocida contra el pueblo palestino. Y quiero detenerme acá con 3 razones de por qué es una monstruosidad. Y uno es una monstruosidad contra el derecho internacional humanitario.
es claramente, completamente desproporcionado lo que está haciendo Israel contra Palestina, y este plan de anexar y este plan de controlar Gaza hace parte igualmente de esa desproporción de seguir utilizando la fuerza para cometer ese genocidio. Lo segundo es claramente cómo la sociedad civil sigue siendo de alguna manera quien está muriendo en este avance monstruoso que hace Israel. Estaba preparando para el programa de hoy algunas cifras de hoy, y las Naciones Unidas acaba de decir que hay 62.700 palestinos muertos en lo que va desde el 7 de octubre de lo que sucedió, y es una monstruosidad. Entonces, uno lo que analiza es que este paso de anexarse es esa monstruosidad de seguir aniquilando a la población civil de Palestina. El 80% de las personas que han muerto desde lo que va a la confrontación son civiles, y claramente es un irrespeto al derecho internacional humanitario, es un respeto a la humanidad como tal, y para mí es sencillamente devastador ver cómo se sigue pasando esto, cómo se sigue mostrando estos planes ahora ya completamente monstruosos, y no tengo palabras sino sencillamente de estar atónito de que la comunidad internacional no hace absolutamente nada para detener este plan. Mira, pues vuelvo con Rafael, precisamente tomo el hilo de la comunidad internacional. Sí que estamos viendo muchas palabras, se habla también de reconocimiento del Estado palestino, a veces con condicionantes. Hoy Alemania ha dicho que va a frenar la exportación de armas que puedan ser usadas en Gaza, pero no va mucho más allá. ¿No hay capacidad o no hay voluntad política para ir más allá? Yo creo que ninguna de las dos. Es muy difícil que haya un consenso generalizado para colocar tropas de algún país o de algún país que tenga la capacidad de hacerlo y que eventualmente quisiera hacerlo. Yo creo que no hay la voluntad política, no hay la capacidad, y por lo tanto esta declaración y esta aprobación por parte del gabinete de Israel pues genera muchas preocupaciones y genera muchas dudas incluso internamente. No se nos olvide una cosa, también han sido 22 meses muy intensos para las fuerzas militares israelíes. El conflicto y el combate a Hamas ha sido particularmente exhaustivo, ha sido cansón y han sido en distintos frentes, ¿no? Recordemos que hubo frente en Libia, hubo frente en Siria, hubo ataques directos a Irán, y por lo tanto la situación es compleja incluso para las tropas. Pero también creo que hay un recuerdo excesivamente negativo, y es el control que se llevó a cabo y que se trató de hacer en los 80s y los 90 en el Líbano, y eso no trae buenos recuerdos. Y en Israel son conscientes de que este plan puede ser perjudicial. Pero supongamos que en esta ocasión, solo supongamos que en esta ocasión Benjamín Netanyahu en sus declaraciones en la cadena Fox News dijo vamos a ocupar no para gobernar, sino para que una coalición árabe posteriormente se haga cargo de la región. ¿Por qué? Tal vez Naftali Bennett en diciembre del 2023 justamente señaló un plan más o menos así, que costaba lo siguiente: que nunca cese la ayuda humanitaria, lo cual no ha pasado y hemos visto que es bastante difícil de mantener. 2, ahogar todas las posibilidades que tenga Hamas de seguir teniendo control político, control territorial, control político, control territorial y control de la población. Era necesario. Hasta ahora ha sido imposible. Imposible. Y un tercer elemento, creo, es sumar a más estados a eventualmente una coalición que permita hacerse al control de la Franja de Gaza y en un futuro, en un mediano plazo, llevar a cabo elecciones. Entonces, digamos que no resulta tan descabellado si esa intervención es temporal, si se mantienen los flujos crecientes de ayuda humanitaria y si hay más países, especialmente árabes y de la región, que estuvieran dispuestos a sumarse a esa causa. Yo no estoy a favor del señor Benjamín Netanyahu, por supuesto, pero sin duda alguna hay que buscar distintas opciones dentro de las posibilidades, y es que Israel seguirá participando y teniendo un rol efectivo porque es quien actualmente tiene el control parcial del territorio y de lo que pase militarmente. Bueno, pues vuelvo con Camilo precisamente para hablar de esto, de esa posibilidad que abre Benjamín Netanyahu de que una coalición árabe, no ha dado explicaciones ni de qué idea tiene en la cabeza sobre cómo se materializaría esto, pero jamás ya ha dicho que quien esté dispuesto a aceptar eso va a ser tratado como una potencia invasora aliada de Israel. ¿Ves, Camilo, alguna posibilidad de que los países árabes se metan en esta acción en Gaza? Porque ahora mismo parece que tampoco están haciendo demasiado. O sea, el problema que yo creo es que genera esta toma que el gobierno israelí está intentando hacer de controlar Gaza,
es que ponen una encrucijada muy, muy fuerte al mundo árabe, porque de alguna manera lo que estamos viendo es cómo el excesivo uso de la fuerza, de alguna manera, en lo que está sucediendo en Gaza, también funciona de alguna manera para evitar que otros países tomen acciones directas con lo que está sucediendo. Y el mejor ejemplo fue lo que ha pasado, lo que pasó recientemente con Irán. Recuerden que pues Israel tuvo varias acciones contra Irán hace poco. Igualmente lo que pasó con el Líbano, igualmente las acciones que Israel toma con otros países. Entonces, yo lo veo eso en doble vía, porque el anunciar que quiere tomar control de Gaza funciona de alguna manera como para prevenir que los otros países árabes intenten de alguna manera apoyar la causa palestina, pero más, digamos que preocupantemente es que de alguna manera bloquea que otros terceros actores intenten de alguna manera apoyar lo que está sucediendo, apoyarla de alguna manera al pueblo palestino en la crisis que está sucediendo. Entonces, digamos que lo que yo vería a futuro que sería muy interesante es como como lo ha llamado Netanyahu y su gobierno, digamos que paso final de la guerra, de tomar ya control de Gaza, pero pues no ejercer, digamos que una soberanía territorial, puede de alguna manera desencadenar otro tipo de solidaridades en la región que aún no se han dado. Entonces, yo creo que esto puede ser un punto de quiebre, pero de alguna manera es algo que tiene que llamar la atención de ver cómo hay que encontrar una solución final para que esto pare, definitivamente. Claro, sin duda, pero entiendo por lo que nos está contando que ahora mismo parece lejos esta solución a la guerra. Es lejos, digamos que hay que mirar como una temporalidad, y es que en el mediano plazo yo creo que el mundo árabe y los países árabes de alguna manera van a tener que intervenir de una manera mucho más fuerte para poder, digamos, que esta guerra pase, pero en el corto plazo lo veo muy, muy, muy poco probable, precisamente por la acción de fuerza que está haciendo Israel, porque de alguna manera lo que estamos viendo es ya como el resultado de todos estos meses de acción violenta contra Palestina, y ya Netanyahu diciendo vamos, digamos que hacer la acción final, que es controlar completamente el territorio. Obviamente utilizan ciertas expresiones para no decir que van a controlar y que van a invadir finalmente el territorio, pero esa demostración de violencia y de poder en el corto plazo sí funciona de alguna manera para que los otros países no entren directamente. Lo que digo es que en el mediano plazo puede de alguna manera ser la excusa para que los países de la región y los países árabes ya de alguna manera puedan concertar otro tipo de solidaridades. Pero es una cuestión de temporalidad, porque lo que estamos viendo acá es que Netanyahu claramente quiere poner un punto final a lo que está haciendo, y para él es sencillamente la ocupación integral del territorio de Gaza. Claro. Bueno, necesitaríamos desde luego un programa entero para hablar de este tema, pero tenemos que pasar a un tema muy importante en la región, en América Latina, y es que en Brasil finalmente el expresidente Jair Bolsonaro deberá cumplir prisión domiciliaria por incumplir la medida cautelar de no usar redes sociales, una medida impuesta por el juez Alexandre de Moraes, quien lleva su causa por presunto intento de golpe de Estado en 2023, una causa en la que ahora además se inmiscuye Estados Unidos, cuyo presidente tilda esto de persecución política en contra de su aliado. Así que, desde luego, tenemos que hablar con Mauricio. Ahora, en primer lugar, Mauricio, ¿cómo se está viendo este caso desde Brasil? Porque parece que se ha empoderado el presidente Lula da Silva como defensor de la soberanía, pero hemos visto mucha fuerza del bolsonarismo en las calles. Sí. Bueno, lo que mucha gente dice es que Trump ha hecho Lula great again porque estaba como impopular, con dificultades para gobernar, tenía problemas en Congreso, y después que Trump amplió los aranceles a 50% porque Bolsonaro supuestamente no está con el tratamiento que merece. Bueno, eso fue muy bueno para Lula por ahora. Le dio un discurso a los moderados que estaban un poco aislados de él, otra vez ya hablan a él y quieren hacer puentes, y tenemos una elección en octubre del próximo año. Entonces eso para los bolsonaristas fue importante porque mantiene a Bolsonaro en el centro del debate, por supuesto, con su probable prisión, después de la condena que se espera para octubre. Pero también dificulta para la derecha de Brasil para que cree una alternativa para Lula, ¿no? Porque hay gobernadores de estado que podrían ser candidatos a presidencia para enfrentarle a Lula, pero a Bolsonaro le parece que sus miembros de su familia pueden ser mejores candidatos para defender a su legado.
no es una cuestión de derecha o izquierda, pero sí una cuestión de si la familia mantiene su poder hasta las próximas elecciones, de las cuales Bolsonaro no podrá participar de cualquier manera porque ya está impedido por la Corte Electoral de Brasil. Entonces, bueno, este arresto en su casa en Brasilia fue importante, por supuesto, para cambiar un poquito el clima político, pero también para dar una perspectiva a Lula que la tenía mal hace algunos meses y ahora tiene perspectivas diferentes para el próximo año. Por supuesto que hay mucho bueno, hay que pasar todavía el final del juicio, el fallo, la condena. No se sabe si Bolsonaro, si condenado, estará en su casa o si va a una prisión. Tiene una condición de salud también que es bastante difícil, pero todo eso ya significa que el drama del próximo año de las elecciones de Brasil ya ha empezado, por supuesto. Claro. Bueno, Rafael, te pregunto, ¿está haciéndole un favor Donald Trump a Lula da Silva? Yo concuerdo en que, sin duda alguna, esta situación en la cual el presidente Trump toma una decisión unilateral y creo que en las últimas 2 semanas ha habido una reacción muy positiva por parte de Lula y del gobierno, decir, me siento irrespetado, siento que no nos dan una posibilidad ni siquiera de negociación y siento que tampoco la tengo que buscar porque se le olvida al presidente Trump, decía Lula da Silva, que Brasil es un estado de derecho, que la independencia de los poderes se respeta y que el poder judicial lleva su curso, es decir, yo como presidente no me puedo intervenir en eso. En eso tiene razón. Creo que también colocó al bolsonarismo de la derecha en una disyuntiva difícil porque no hay nada que genere más cohesión interna que un ataque externo. Y en este caso, el ataque es, sin duda alguna, de los Estados Unidos, político, económico y comercial, y por lo tanto, para la derecha amplia y para el bolsonarismo en particular era muy difícil ponerse del lado de Lula, pero al mismo tiempo dejar de lado a su jefe político. El problema, como lo mencionaba mi colega desde Sao Paulo, es que todo candidato que usted le ponga con Lula da Silva pierde en los sondeos de opinión. Todo candidato de derecha, ya sea de la familia Bolsonaro o de otros líderes de centro derecha en Brasil, todos pierden en este momento frente a Lula da Silva. Entonces creo que quien está saliendo mejor librado, a pesar de que es un guerrero de 1000 batallas, es Luis Ignacio Lula da Silva. Porque enarbolar la bandera de la unidad, enarbolar la bandera de la defensa de los intereses económicos y comerciales y además de la independencia de los poderes públicos en ese país, le ha salido bastante fácil, ¿cierto? No ha tenido que hacer mucho para cohesionar y bastante útil desde el punto de vista de las encuestas a poco más de 14 meses para las elecciones del próximo año. Entonces, en ese sentido, sí, sale favorecido momentáneamente. No sabemos cómo vayan a cambiar las aguas en los próximos 2 meses, que serán muy tensas, y a partir de ese fallo final, cómo queda el espectro político para Bolsonaro o su familia o para la centroderecha en Brasil. Pues quiero volver a Mauricio, porque es desde luego el que mejor conoce la situación. Venimos en un juicio contra Bolsonaro por ese presunto golpe de Estado que llega tras perder las elecciones en el 2022, pero ¿qué podemos esperar de la reacción de los bolsonaristas si finalmente es condenado? ¿Se habla ya de esto también en Brasil? Bueno, eso está un poco en el timing de la Suprema Corte. Lo que dicen en las afueras de la Corte es que, bueno, tenemos el Día de Independencia de Brasil el 7 de septiembre y ese es un día que siempre hay bolsonaristas en la calle para protestar o para defender a su líder, y lo que quieren los miembros de la Suprema Corte es que la condena salga solamente después de esa fecha. Ya tienen todo casi listo porque, bueno, los plazos ya se cumplieron. Es una cuestión de firmar una fecha, pero eso se dará, por supuesto, después del 7 de septiembre porque no quieren que los bolsonaristas estén en la calle para protestar si Bolsonaro ya está condenado en esta fecha. Lo que se espera, bueno, reacciones en público, por supuesto, pero los políticos que tienen reacciones que no son emocionales, bueno, por supuesto, algunos tendrán que salir a defender a Bolsonaro porque quieren sus votos para el próximo año, si están en la disputa de la presidencia. Quieren a bolsonaristas, por supuesto, pero aunque no quieran a Bolsonaro, quieren a sus votos. Y también habrá una parte moderada que estuvo más a derecha en los últimos años y que estará perdida o buscará una tercera vía, tercera posibilidad que parece muy improbable en un país polarizado como está Brasil hoy,
o que en el próximo año será ni Lula ni Bolsonaro, lo que también ayuda a Lula porque en la última elección Bolsonaro tuvo 57 millones de votos, son los mismos votos que tuvo en su primera elección en 2018. Y Lula para ganarle necesitó un poquito más. Por supuesto que si mantiene lo que tiene, tendrá más posibilidades de ganar la elección, pero después de 4 años de gobierno, que no fue exactamente 3 años ahora ya, que no son con medidas muy, muy populares, por supuesto que será una elección disputada, sea quien sea el candidato del bolsonarismo. Lula, por supuesto, tiene una ventaja ahora por todo lo que le va a pasar a su rival y adversario, pero un año en política es una eternidad, ¿no? Además, creo que un argumento también es, Lula es octogenario el año entrante, ¿no? Es decir, es un presidente también mayor y vimos cómo en el segundo periodo de Dilma Rousseff, quien terminó siendo vicepresidente fue Michel Temer. Así que habría que pensar con quién se va a lanzar, si es que se lanza, Lula da Silva. Ha tenido problemas de salud en estos 3 años y por lo tanto es un tema que deberíamos mirar con hemos visto cautela. rejuvenecer un poco ahora, pero había miedo por su salud en los últimos Pero años. un año es una eternidad, Claro, como dice nuestro colega. Mauricio, ya una última pregunta, muy breve, para cerrar con el último tema, que tenemos poco tiempo. ¿Tiene alguna base real la acusación de injerencia política en la justicia, de que esto se está orquestando desde el gobierno? No, la Suprema Corte de Brasil, los 11 jueces son 11 cabezas, cada uno piensa de una manera, y el juez que está juzgando a Bolsonaro es un conservador, no fue indicado por Lula, no es amigo de Lula, nunca estuvo con él cenando o algo así. Entonces es muy difícil para Bolsonaro para decirlo en público que hay una coordinación entre los dos, porque nunca fueron aliados políticos, nunca estuvieron en el mismo lado. Alexandre de Moraes fue un ministro de justicia de Michel Temer, que fue el que tomó posesión después que Dilma Rousseff fue sacada con el impeachment, y Lula le ha criticado a Temer muchísimas veces y no hay conexión posible. Pero lo que pasa, el enemigo de un enemigo es el enemigo de mi enemigo. Bueno, así ha pasado un poquito con de Moraes, porque Bolsonaro cargó muchísimo contra la Suprema Corte y en especial contra él. Entonces eso es una reacción más de la Suprema Corte que del gobierno del Brasil de cualquier manera. Sí. Pues ya vamos a cerrar brevemente, porque por desgracia se nos acaba el tiempo, con el último tema que queríamos tratar hoy. Es El Salvador, en donde esta semana la Asamblea Legislativa, dominada por el oficialismo, votó una reforma constitucional que permite la reelección indefinida. Así que quería ir brevemente con Camilo, sí. Tenemos apenas un minuto para estas respuestas. ¿Se está encaminando El Salvador hacia una dictadura, como critican ya muchas organizaciones y periodistas? Pues, Rodrigo, lo que yo considero es que claramente hay un aire autoritario en ese país. O sea, es indudablemente, se nota que en El Salvador en este momento se vive un ambiente autoritario. El presidente Bukele está haciendo todo lo posible para quedarse en el poder indefinitivamente, y es claramente un signo de que la democracia salvadoreña está en crisis. O sea, yo lo que diría es que siempre las reelecciones indefinidas tienen un poder muy fuerte, y es el de minar el poder de la democracia y de las reglas de la democracia. Y cuando las reelecciones indefinidas hacen parte de la receta de la democracia, es claramente un tufo autoritario el que está detrás. Y sencillamente la respuesta es sí. Creo que El Salvador lamentablemente va hacia un régimen autoritario, y Bukele se erige entonces como una de las figuras autoritarias más importantes de este siglo XXI. Pues Rafael, voy también contigo con esta misma pregunta y la abro un poco brevemente. ¿También es tan afianzado el poder de Bukele, o ese idilio que tiene con el pueblo tras apaciguar a las maras podría volverse en su contra? Yo creo que, como lo señalaba mi colega, cualquier modificación constitucional que limite, que restrinja o que haga más difícil el acceso a otros que no están en el poder, a las instituciones y al poder, es complejo. Hoy el tema es Salvador, pero en el pasado fue Venezuela, Nicaragua o algunos otros países. Entonces es una tendencia generalizada en América Latina que en distintos momentos y bajo ciertas particularidades se le otorgue más poder al Ejecutivo, y eso es un problema. Por el momento,
los resultados de atacar a las maras, de ejercer un control autoritario, incluso violatorio de los derechos humanos, la gente pareciera que está dispuesta a aceptarlo por el momento. Repito, en este contexto particular. No sé si en un año más violaciones a los derechos humanos, más críticas a la forma en la que se ejerce el control, un entorno económico distinto que por el momento ha sido relativamente positivo para El Salvador. Eso ayuda, por supuesto, pero puede cambiar y no sabemos si estos cambios vayan a generar un rechazo, una mayor crítica. Los ha habido en otros momentos frente a líderes de derecha y frente a líderes de izquierda. Razón por la cual es difícil, pero sí creo que es una descomposición de las capacidades democráticas de ese país y genera un caso más dentro de una región que es muy heterogénea, que es compleja de entender y que tradicionalmente se enfrenta a estos desafíos en los cuales en algunos momentos se interviene la Carta Constitucional para alargar, modificar o transformar significativamente los periodos presidenciales. Bueno, pues ya cierro con Mauricio. Última pregunta, muy breve, que tenemos poquito tiempo. ¿Coincide en que esto es una tendencia ya en la región? Bueno, este es el espíritu del tiempo. Tenemos un dicho en Brasil que dice quien puede más, llora menos, ¿no? Y algunos creen que así es, que será el futuro democrático del mundo, que si puedes hacer algo y lo haces, que nada va a pasar. Y en El Salvador me parece que es el caso. En muchos otros países hay líderes con la misma intención, aunque no tengan el poder, pueden hacer lo mismo si llegan. Y cabe a los democráticos que sepan a defender los valores que importan para una sociedad que sea fraterna y donde se pueda elegir líderes diferentes, aunque sean conservadores, progresistas, que tengan una visión del mundo que sea defensable y no que excluya al otro. Sí. Pues Mauricio Sabarese, corresponsal de la agencia AP en Sao Paulo, muchísimas gracias por estar con nosotros hoy. Mucho gusto. También Camilo Tamayo, periodista de The Independent y profesor de la Universidad de Huddersfield en el Reino Unido. De nuevo, también gracias por estar con nosotros. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Bueno, y Rafael Piñeros, cara conocida como siempre aquí en el estudio France 24, una vez más, gracias por acompañarnos. Hombre, ha sido un placer estar contigo, Rodrigo. Muchas gracias por la invitación. Bueno, igualmente a todos por venir, a ustedes también por vernos y por escucharnos. Yo me despido aquí, ya saben que van a poder ver este episodio y otros en nuestro sitio web y en nuestro canal de YouTube. Les dejo ya con el resto de la programación.